Buenas, sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta hermosa base ovalada con todos estos detalles lista para realizar nuestros bolsos de una forma muy fácil y muy sencilla y todo con una sola hebra. ¿Quieres saber cómo? Quédate al paso a paso. Vamos a comenzar este proyecto y voy a estar trabajando con una aguja de 9 milímetros y este es un trapillo de algodón licrado de 2 centímetros de ancho. Entonces, vamos a iniciar realizando un nudo deslizado de esta forma, miren, con la cabeza de la aguja hacia abajo y damos vuelta en el trapillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar aquí 10 cadenetas y no vamos a contar el nudo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos las 10 cadenetas, vamos a realizar una para dar altura. Vamos a trabajar de la parte de atrás de las cadenetas tomando estas lomitas que están aquí. Estas lomitas, vamos a trabajar solamente en las lomitas de la parte de atrás de la cadeneta. Y vamos a iniciar tomando esta que se ve la primera, no, sino la segunda. Vamos a pasar la aguja, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Siguiente, pasamos aguja, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Estamos realizando puntos bajos y lo vamos a realizar por toda la cadeneta. Ya hemos llegado al último punto. Miren que aquí se ve la última lomita. Vamos a pasar la aguja. Aquí realizamos un punto. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya en este punto iniciamos lo que son los aumentos y realizamos 3 aumentos, primero, el segundo y el tercero. Vamos a trabajar esta parte de atrás de la cadeneta. Si ven que aquí se nota una cadeneta, vamos a tomar solamente esta hebra de la cadeneta, solamente esta orejita que se ve aquí, y vamos a iniciar en esta orejita que está aquí, esta primera cadeneta. Entonces empezamos, tomamos hebra, tenemos 2 y cerramos. Aquí en total serían 9 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 puntos sin contar los aumentos. Entonces, de aquí que iniciamos los aumentos en este último punto hasta este lado, en el centro, van a ir 9 puntos sin contar los aumentos. Entonces, en este último punto vamos a seguir con los aumentos. Ya aquí tenemos un punto. Aquí vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2. Entonces ya tendríamos 3 puntos en un mismo punto y de este lado ya habíamos realizado 3 puntos en un mismo punto. Así hemos terminado la primera vuelta de puntos bajos y miren que al tomar la hebra de la parte de atrás de la cadeneta, mire cómo este centro nos ha quedado decorado. Ya no tenemos que realizar puntos deslizados porque ya nos quedó una decoración muy rápida y muy fácil de hacer. Entonces vamos a cerrar ahora esta vuelta y quiero mostrarles, miren, este primer punto donde se ve el punto bajo y aquí arriba está la primera cadeneta. Bueno, vamos a pasar la aguja dentro de esa cadeneta. Sacamos la orejita y la tenemos reservada por acá
tomamos la aguja y la pasamos de la parte de atrás de ese punto. Miren cómo queda, solamente tomando arriba las dos orejitas del punto. Tomamos la hebra, la colocamos en el ganchillo y llevamos hacia atrás. Reservamos y aquí vamos a abrir la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta vamos a trabajar con marcadores de punto. Para las que están empezando y les sea más fácil identificar dónde van a realizar los aumentos. Esta segunda vuelta vamos a realizarla de puntos bajos centrados, entonces vamos a iniciar el primer punto con un punto centrado. Para eso vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde se ve la V. Pasamos la aguja, abrimos bien de la parte de atrás, que vamos a abrir. Si ven estas dos orejitas que se ven aquí, estas dos hebras que se notan, bueno, la aguja tiene que pasar por todo el centro, por todo este centro. La de aquí no se distingue mucho, pero mírenla aquí donde está, la aguja tiene que pasar por aquí. Entonces podemos ir abriendo para que sea más fácil, o podemos usar una aguja más pequeña. Y ahí está. Entonces tomamos la aguja y la pasamos por ahí. Tomamos hebra, la pasamos dentro del ganchillo, ajustamos, tomamos la hebra y la llevamos hacia adelante. Ahí ya vamos a realizar nuestro primer punto. Este primer punto va a ser de aumento. En este mismo punto vamos a realizar otro punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra y sacamos. Y aquí tenemos nuestro primer aumento. Aquí, en este aumento, en este último punto de aumento, en el segundo, vamos a colocar nuestro marcador de punto para saber dónde fue que realizamos el aumento. En estos otros puntos vamos a realizar puntos bajos centrados. Recuerden que son 9 puntos antes de llegar al aumento. Pasamos la aguja en el centro del punto. Mírenlo. Tomamos hebra. Sacamos. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Nuestro primer punto. Segundo. Tercero, cuarto, quinto, este es el 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos antes de llegar al aumento. Aquí ya tenemos los 3 puntos donde realizamos el aumento, primero, segundo y tercer punto. En esos puntos vamos a realizar también aumentos. Entonces vamos a iniciar con el primer aumento. Identificamos la parte de atrás del punto. Ahí están las dos orejitas, mírenla. Vamos a tomar una aguja más pequeña. Ahí está. Ahora vamos a pasar la aguja grande. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya hemos realizado nuestro primer punto. Dentro de ese mismo punto vamos a realizar otro punto. Y aquí tenemos 2 puntos y este es nuestro primer aumento. Entonces, en este primer punto de aumento vamos a colocar nuestro marcador de puntos para saber dónde fue que realizamos el primer punto de aumento. Viene nuestro segundo punto. Aquí también vamos a realizar un aumento.
1, 2. Y el tercer punto también vamos a realizar un aumento. 1, 2. En este último punto de aumento vamos a colocar un marcador de puntos para saber dónde finalizó ese aumento. De este punto a antes del último aumento vamos a realizar 9 puntos bajos como lo hicimos de este lado. Ya realizamos el punto número 9. Ahora vamos a realizar los aumentos en estos dos puntos que están acá, que son los puntos donde realizamos los 3 puntos anteriores, donde vamos a empezar a realizar todos los aumentos como lo realizamos de este lado. Entonces, en este punto vamos a realizar 2 puntos bajos, pasamos la aguja delgada para identificar y abrir el punto de la parte de atrás. Estos primeros puntos siempre van a ser los más apretados, así que es bueno ayudarnos con una aguja más delgada. Y aquí abrimos y pasamos la aguja. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. Realizamos otro punto dentro del mismo punto. En este primer punto del aumento vamos a colocar un marcador. Este último punto también va a ser de aumento, miren. Aquí está la V. Vamos a pasar la aguja a la delgada. Y aquí está la parte de atrás del punto. Pasamos la aguja. Tomamos hebra y sacamos. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. 2 puntos dentro del mismo punto. Y cerramos aquí. Y ahí tenemos la segunda vuelta ya terminada. Vamos a cerrarla para abrir la tercera. Entonces aquí donde realizamos el primer punto de aumento de la segunda vuelta, aquí se ve el primer punto y esta es la primera cadeneta. Quitamos el marcador, vamos a pasar la aguja y vamos a tomar la orejita esta para cerrar esa vuelta. La llevamos hacia atrás, ajustamos y aquí vamos a abrir la tercera vuelta. Miren, ahí se ve la V. Pasamos la aguja, la delgada, y miren, aquí ya hemos identificado dónde va a salir la aguja más grande. En esta tercera vuelta, en este punto, miren, vamos a ajustar, sacamos y realizamos el primer punto. Aquí vamos a realizar, en este mismo punto, vamos a realizar un aumento y va a ser el primer aumento de la tercera vuelta. Tenemos el primer aumento de la tercera vuelta. Este punto, miren, que es donde nace el aumento anterior. En este punto vamos a realizar un punto bajo. Esta tercera vuelta la vamos a trabajar de la siguiente manera. En los puntos de las esquinas donde realizamos los aumentos, la primera vuelta de aumento, que viene siendo la segunda porque la primera fue de puntos, de 3 puntos, recuerdan, 3 puntos. La segunda realizamos en esos 3 puntos, realizamos aumentos. Entonces fueron 3 puntos de aumento que realizamos la segunda vuelta. Esta tercera vuelta la vamos a trabajar un punto de aumento, un punto bajo, un punto de aumento, un punto bajo. Solamente la vamos a realizar
en las esquinas donde estamos realizando los aumentos. Ya aquí realizamos en este el primer punto de aumento de la tercera vuelta. En el punto de aumento en la parte de arriba realizamos un punto bajo normal. Ahí vamos a colocar el marcador de puntos para saber que ahí inician los aumentos. Entonces en estos puntos son 9 puntos en el centro y vamos a realizar puntos bajos centrados. 1, 2, 7, 8 y 9. Ya aquí inician los aumentos de este lateral. En este quitamos el marcador y en este punto recordemos que aquí iniciamos con un punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo. Entonces aquí viene un punto de aumento. 1, 2. Este nos está indicando que es el primer punto de aumento. Entonces en este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí inician los aumentos. Sigue con un punto bajo normal, punto de aumento, 1, 2, punto bajo, centrado, sencillo, punto de aumento. 1 y 2. Entonces aquí en el último punto vamos a realizar un punto bajo centrado solito. Entonces ya miremos, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. En este último punto donde iniciaron los aumentos vamos a colocar un marcador. Ahora vamos a realizar 9 puntos bajos centrados sencillos. Ya realizamos los 9 puntos bajos centrados. Ahora vamos a iniciar con los aumentos en este final de la tercera vuelta. Quitamos el marcador y encima de este aumento vamos a realizar un ¿qué? Verifiquemos. Aquí tenemos aumento, punto bajo sencillo, centrado. Aquí viene un ¿qué? Un aumento. Recuerden que es un aumento, un punto sencillo, un aumento y un punto sencillo. Entonces aquí viene un punto sencillo, no de aumento. Porque acá finalizó con un punto sencillo, acá inicia con un aumento. Siempre es en secuencia. Si acá inicia o acá finaliza con un aumento, acá inicia con un punto sencillo. Como acá finalizó con un punto sencillo, acá inicia con un punto de aumento. Siempre vamos en secuencia. Entonces acá sigue un punto sencillo y acá un punto de aumento. Uno, 2. Punto de aumento, me queda un punto sencillo. Entonces ya aquí vamos a cerrar. Para abrir la cuarta vuelta, queda este primer punto donde iniciamos el aumento de la tercera y aquí se ve la cadeneta. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás. Vamos a abrir la cuarta vuelta. Se abre de la misma forma. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde se ve la V. Tomamos la hebra, la colocamos en el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y la llevamos hacia adelante. Aquí
vamos a realizar un punto y les voy a mostrar. Aquí donde están los puntos de aumento, mírenlo aquí donde está. Aquí están los aumentos y aquí está un punto sencillo encima de los aumentos donde se inicia los aumentos en este lateral. Si los logran identificar, ahí están. Encima de este vamos a realizar dos puntos sencillos. Encima de los aumentos vamos a realizar dos puntos sencillos y encima de este vamos a realizar un aumento. Donde está el punto solito, vamos a realizar un aumento. Entonces aquí viene el primero, el segundo punto sencillo, quitamos el marcador y ahí vamos a realizar un aumento. 1 y 2. Colocamos el marcador en el último punto y de aquí siguen puntos sencillos centrados, que son los 9 que van en el centro. Aquí esta cuarta vuelta inicia con dos puntos sencillos y un punto de aumento. Ya hemos llegado al marcador, vamos a quitarlo y vamos a realizar los dos puntos sencillos encima de este aumento. 1, 2. Aquí es donde inician los aumentos, vamos a colocar el marcador encima del primer punto sencillo. Sigue el punto sencillo, recuerden, del aumento de la vuelta anterior. Entonces, en el punto sencillo vamos a realizar el aumento. 1, 2. En el punto de aumento vamos a realizar los puntos sencillos. 1 y 2. Punto sencillo, aquí realizamos el aumento. 1 y 2. Punto sencillo encima del aumento anterior. Entonces ya aquí realizamos los dos puntos sencillos, vamos a quitar el marcador y aquí en este último punto donde estaba el punto sencillo anterior vamos a realizar el último punto de aumento. 1, 2. En este último vamos a colocar el marcador. Aquí vamos a realizar los 9 puntos bajos centrados y acá vamos a seguir con la secuencia. Llegamos al marcador, vamos a retirarlo. Aquí, recordemos, finalizamos con un aumento, vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Uno, 2. Un punto de aumento. 1, 2, 2 puntos bajos. Aquí iniciamos con 2 puntos bajos. Y aquí estamos finalizando, tenemos 2 puntos bajos y aquí nos queda un punto. En este punto vamos a realizar un aumento. 1, 2. Y así cerramos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento de esta cuarta vuelta. Vamos a hacer una quinta y última vuelta. Cerramos y vamos a abrir. La secuencia que vamos a seguir es de un punto de aumento, 3 puntos bajos. Un punto de aumento, 3 puntos bajos. Recuerden que la secuencia solo la estamos siguiendo en estos puntos.
en los puntos que están en las esquinas aquí. Entonces aquí donde vamos a subir vamos a realizar un punto de aumento, un punto bajo centrado sencillo, un punto sencillo y un punto sencillo, 3 puntos sencillos y un aumento, un punto de aumento y 3 puntos sencillos. ¿Por qué? Porque es una secuencia: un aumento, 3 sencillos, un aumento, 3 sencillos, un aumento, 3 sencillos. Empecemos abriendo la quinta vuelta y realizando el primer aumento de esta quinta vuelta. Aquí está el primer aumento. Vienen 3 puntos sencillos, se me fue 1, 2, 3. Ahí colocamos el marcador en el tercer punto de donde están realizando los aumentos, ¿sí ven? Entonces realizamos el aumento encima de los puntos bajos. En el primer punto bajo y realizamos el aumento, seguimos punto sencillo y en el último aumento llegó un punto sencillo. Ahí colocamos el marcador. Realizamos los 9 puntos bajos centrados hasta llegar a este marcador. En este marcador vamos a iniciar con un punto, ¿qué? Un punto de aumento. Recuerden la secuencia: un punto de aumento, 3 puntos sencillos, un punto de aumento, 3 puntos sencillos, finalizamos con 3 puntos sencillos, iniciamos con un aumento, seguimos con 3 puntos sencillos, uno, 2 y 3, y lo estamos haciendo encima de un punto sencillo y 2 de aumento de la vuelta anterior. En este punto ya llevamos los 3, un punto de aumento, 1, 2, punto sencillo, 1, 2, 3, punto de aumento, 1, 2, punto sencillo, 1, 2, 3. Colocamos el marcador. Aquí vamos a realizar ya los últimos puntos y recordemos que finalizamos con 3 puntos sencillos. Vamos a iniciar con un aumento, 1, 2, 3 sencillos, 1, 2, 3, un aumento. Miren, aquí iniciamos con el aumento y vamos a finalizar con los 3 sencillos para completar esta secuencia de la quinta vuelta. 1, 2, 3. Y así hemos finalizado los aumentos realizando 5 vueltas. Vamos a cerrar de la misma forma.
y vamos a abrir. Ya aquí vamos a finalizar. ¿Cómo vamos a abrir? Vamos a realizar puntos deslizados por toda la orilla de esta vuelta. Entonces, en vez de abrir un punto centrado por aquí, por la V, no, vamos a abrirlo aquí. Si ven aquí, en vez de abrir aquí, vamos a abrir aquí. Pasamos la aguja, colocamos la hebra en el ganchillo, ajustamos un poco, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos dándole el acabado a nuestra base que ya hemos terminado. Después que terminemos de realizar los puntos deslizados, vamos a medir para ver de cuánto nos ha quedado esta base. Entonces pasamos la aguja en el centro, no en el centro, sino en la mitad aquí. De los dos puntos, en la mitad de los puntos. Si logramos ver, miren, esta es la mitad de los puntos. Pasamos la aguja en el siguiente aquí, tomamos hebra. Tenemos estas dos orejitas, pasamos la primera dentro de la segunda, el siguiente, así vamos a realizar puntos deslizados por toda la orilla de esta base. Ya hemos llegado al último punto, aquí sí vamos a cortar. Vamos a sacar la hebra. Y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar esta hebra dentro de la cadeneta de la primera que realizamos. Tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás y dentro de la última cadeneta vamos a pasar la aguja y sacamos la hebra. Esta hebra la vamos a esconder en la parte de atrás junto con esta. Este es el primer punto, el primer nudo deslizado que realizamos. Soltamos el nudo, ajustamos y lo vamos a esconder. Así, aquí cortamos y este le vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a salvar y lo vamos a esconder dentro de la cuidado inocente. Igual que va a ser la parte de adentro de la base. Ya hemos finalizado nuestra base. Realizamos las cadenetas sin tener la necesidad de cortar la hebra. Con una misma hebra hemos realizado todo el proceso. Si ustedes desean realizar esta base un poquito más, o sea, la quiero que me quede más larguita, en las cadenetas de inicio pueden realizar 3-4 cadenetas más para darle un poquito más de largo. Vamos a ver cuánto mide esta base. Tiene una medida final de 24 centímetros de largo por 12 centímetros y medio de alto. Vamos a colocarle un acabado. Miren, aquí tengo estos deslizadores. Estos son grandecitos y los vamos a colocar aquí. Miren las paticas. Con la ayuda de una pinza doblamos las paticas que queden bien para que no se vayan a salir. Aquí lo puedo hacer con las manos, aquí lo colocamos. ¿Para qué? Para que no se vea. En algunos materiales se ve el huequito, hay otros en que no se nota
porque son muy elásticos. Este no es tanto y por eso se ve un poquito ahí. Entonces por eso vamos a usar un adorno que tape y que a la vez nos ayude a sostener la base. Estos deslizadores, y miren cómo queda esta base con esta técnica. Si notan que de pronto se les levanta un poquito, no se preocupen, trabajamos con la aguja adecuada, mantuvimos el ritmo en el tejido, no es que esté apretado ni nada, es que hay que aflojar la base, la costura. ¿Por qué? Porque al momento de tejer nosotros siempre tendemos a doblarla, entonces ella va tomando su posición rectecita. Miren cómo ha quedado. Vamos a dar una explicación breve por si de pronto les queda alguna duda o si sienten que en algún punto no fui lo suficientemente clara. Aquí vamos a ver, recuerden que iniciamos con 10 puntos de cadeneta y realizamos uno para subir, serían 11. Realizamos 3 puntos en un mismo punto en la primera vuelta. En la segunda vuelta realizamos en esos 3 puntos, realizamos un punto de aumento en cada punto. En la segunda vuelta le iniciamos con un punto de aumento, un punto sencillo, un punto de aumento, un punto sencillo, un punto de aumento y seguimos con esa secuencia realizando 2 puntos sencillos y acá iniciamos con un punto de aumento, un punto sencillo, un punto de aumento. Esa fue la secuencia de la vuelta número 3. La secuencia de la vuelta número 4 iniciamos con 2 puntos sencillos, un aumento, 2 puntos sencillos, un aumento, 2 puntos sencillos, un aumento. Iniciamos acá con 2 puntos sencillos, un aumento. Así seguimos la secuencia. La quinta vuelta la realizamos con un punto de aumento, 3 puntos sencillos, un punto de aumento, 3 puntos sencillos, un punto de aumento, 3 puntos sencillos e iniciamos acá con un punto de aumento, 3 puntos sencillos. Esa fue la secuencia que seguimos en toda esta base. Por lo general, si usas un trapillo más delgado, vas a necesitar un número más de vuelta, por lo menos la vuelta número 6 la puedes iniciar realizando 2 puntos sencillos al inicio, un aumento. Aquí realizarías 2 puntos sencillos, aquí iniciarías con 2 puntos sencillos, un aumento y vendrías realizando 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 2 sencillos, 2, un aumento. Por lo general, ya con este número de vueltas da la base adecuada, dependiendo del trapillo que vayas a usar. Si vas a seguir realizando bases más grandes, pues sigues esta misma secuencia. Espero que te haya quedado muy claro. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Sin más que decir, les deseo un feliz resto de día, resto de tarde, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao.